Bienvenidos, bienvenidas. Hoy tenemos la suerte de contar en Tell Me More About You con la experiencia de Celia Fernández Castañeda, quien es una internacionalista zamorana que se ha especializado en Unión Europea. Estudió, como os podéis imaginar y como es evidente, Relaciones Internacionales en la Universidad de Nebrija. Esto lo hizo entre los años 2015 y 2019 y a partir de ahí se zambulló de lleno en la vida de las instituciones europeas, pues mientras realizaba un máster justamente en ese ámbito específico en la Universidad CEU San Pablo, comenzó a preparar las oposiciones a la Unión Europea y también empezó a involucrarse activamente con Junior Female Leaders, que es una asociación fantástica que tiene por misión aumentar la influencia de mujeres jóvenes, de junior professionals, en puestos de responsabilidad a nivel global. Allí, de hecho, en Junior Female Leaders, es donde Celia actualmente desempeña la labor de directora de Asuntos Europeos. Además de todo esto, por si fuese poco, ha hecho voluntariado en Cruz Roja durante más de 2 años y desde septiembre de 2021 trabaja como trainee en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en el Departamento de Recursos Humanos. Así que no perdáis ojo, que esto es importante. Ahora mismo, de hecho, nos habla desde Parma, desde los headquarters de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Bueno, me he enrollado muchísimo, Celia. Muchísimas gracias por animarte a compartir con nosotros un ratito de tu tiempo y bienvenida a Tell Me More About You. Muchas gracias, Carlos, por invitarme y por darme la posibilidad de contar mi experiencia y ayudar a todos los jóvenes que estén interesados en hacer unas prácticas en la Unión Europea y en las agencias, sobre todo europeas, que muchas veces pasan más desapercibidas, porque siempre cuando pensamos en Unión Europea pensamos en las 7 instituciones, pero es verdad que hay un montón de agencias que no están en Bruselas, están descentralizadas, como la EFSA que está en Parma y que ofrece unas posibilidades de trainees, para ser trainee, perdón, o incluso para trabajar que muchas veces pasan desapercibidas, pero que es muy importante tener en cuenta. Totalmente. Aquí desde Tell Me More About You desmitificamos mucho toda esta grandeza de ciertas instituciones que efectivamente ofrecen unas oportunidades de prácticas fantásticas, como la Comisión, el Parlamento, pero siempre decimos que hay vida, muchísima vida más allá de todo esto. Y por eso hoy también, Celia, pues es una maravilla poder contar con tu experiencia, que nos digas un poquito pues cómo funciona la EFSA por dentro y también pues hasta cierto punto cómo contrata la EFSA, porque tenemos la inmensa suerte de que además estás en recursos humanos. Pero bueno, en definitiva, Celia, discúlpame porque antes te decía que me he enrollado muchísimo presentándote. He hablado mucho de tu background académico, de las cosas que has hecho hasta ahora, para que la gente se hiciese un poco la idea de lo que has hecho, pero de Zamora para el mundo. Cuéntanos, ¿cuándo empiezas a interesarte por la Unión Europea y cuáles han sido los pasos que has ido dando hasta el día de hoy empezar a trabajar para la EFSA? Bueno, pues como bien dices, yo soy zamorana, medio leonesa. Me he criado en Benavente, que está en Zamora, que es un pequeño pueblo. Bueno, en Zamora es grande, pero a nivel España es pequeño. Y yo siempre estuve muy interesada por lo que era el mundo internacional, no desde la perspectiva que tengo ahora, evidentemente, pero sí que siempre me gustó viajar mucho. Yo estudié en un colegio y un instituto público y la verdad que tuve la suerte de que se centraban mucho en darnos experiencias fuera de España, hicimos bastantes intercambios, entonces pues empecé a conocer gente de otras culturas y veía que yo me sentía cómoda en ambientes multiculturales, trabajando, bueno, viviendo con personas de otros países y me gustaba mucho todo lo que era ese ambiente internacional. Luego, en el último intercambio que hice con Holanda, el instituto aprovechó, ya que íbamos a Holanda, pues parábamos en Bruselas y visitábamos las instituciones europeas. Y yo ahí ya dije, bueno, yo ya sé dónde está mi sitio. Mi sitio está en Bruselas trabajando en las instituciones europeas. ¿Te tocó un día de sol en Bruselas? ¿Fue eso? ¿Cómo? No. No. Ojalá. Y luego, pues también, una vez que conocí eso y conocí un poco las oportunidades que podía ofrecer la Unión Europea, pues empecé a investigar más por mi cuenta y vi que era mucho más que un ambiente internacional, ¿no? Sino los valores que la Unión Europea promueve y creo que se identifican mucho con los valores que yo tengo y que mi familia me ha inculcado. Entonces, sentía que realmente yo quería participar en la creación del proyecto de lo que era la Unión Europea.
y entonces me lancé a estudiar desde Zamora. Me fui como muchos jóvenes, desgraciadamente, los que nos tenemos que ir de nuestra tierra, me fui a Madrid, donde pasé unos años fantásticos estudiando Relaciones Internacionales y luego decidí especializarme en Unión Europea y también pues empecé a formarme con vosotros porque realmente quería dedicarme a trabajar para la Unión Europea. Qué bien, Celia. Pues muchas gracias por todo ese background. Debo decir que efectivamente, como ha dicho Celia, bueno, pues Celia es una ya alumni de Jepso, continúa preparando, por supuesto, pero una persona que le ha puesto mucho esfuerzo, mucha dedicación para llegar hoy pues a trabajar como está trabajando actualmente para la EFSA. Así que, bueno, ya sabéis, esto es cuestión de intentarlo, intentarlo, intentarlo. No hay mucho más, ¿verdad, Celia? Sí, sí, muchas veces la gente solo ve o solo se ve el resultado final, ¿no? Pero es verdad que detrás de eso hay mucho trabajo y hay muchos nos y hay muchos sitios a los que aplicas y aplicas y aplicas y desgraciadamente pues recibes un no, ¿no? Entonces, yo insisto en que hay que aplicar y aplicar y aplicar mucho y también pues trabajar mucho en tu currículum y en todo, porque al final es lo que ven, lo primero que ven los recursos humanos, ¿no? Que son las personas que al final están detrás de los procesos de selección y es muy importante trabajar porque al final hay muchos perfiles muy similares, hay gente que está muy formada, es decir, hay millones de personas que tienen el mismo background que yo, pero luego cómo lo presentas y cómo te presentas a ti mismo, pues eso sí que es justo el cambio, no el cambio, sino la diferencia que pueda que tú seas la persona seleccionada y no la otra. Efectivamente, te agradezco muchísimo que hayas traído a colación este tema, porque en un mundo tan rápido, tan vertiginoso como en el que vivimos, en el que utilizamos herramientas como LinkedIn que están constantemente enviándonos el mensaje de alguien ha conseguido el puesto tal, alguien, o una persona que está en esa búsqueda de oportunidades, pues, muchas veces se puede venir un poco abajo y gestionar toda esta cuestión emocional no es para nada sencillo. Y yo siempre lo digo, a mí me han dicho que no muchísimas veces en muchos sitios y gracias a esos noes he conseguido al final dedicarme a algo que verdaderamente me ha gustado mucho. Entre medio de todo esto, pues evidentemente también he recibido algún que otro sí, pero si comparásemos en la balanza, a todo el mundo, o al menos a casi todo el mundo que yo conozco, siempre le han dicho que no, en muchas ocasiones. Así que nada, ahí, empoderamiento a tope, ¿eh? Sí, sí, de hecho a mi LinkedIn tengo una relación de amor-odio porque por una parte me gusta porque creo que es una herramienta muy positiva, pero es verdad que cuando estás en búsqueda activa de trabajo o de prácticas o de lo que sea, puede llegar a ser desmotivador porque muchas veces entras y solo son mensajes que te alegras por los demás, evidentemente, pero también te puedes llegar a plantear, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Entonces, para mí es un poco un arma de doble filo LinkedIn, la verdad. Tal cual. Pero bueno, ahí has dado un consejo muy bueno, que es lo de intentar, bueno, primero de todo, presentarse a muchas oportunidades, porque al final esa es la clave. Siempre lo decimos, que de en torno a 50 applications, candidaturas que una persona envía, pues muchas veces de esas salen 2 relativamente bien, casi para la parte de contratación, porque hay muchísima competitividad. Verdaderamente, salvo que te esmeres muchísimo en cada una de las candidaturas, donde a lo mejor puedes bajar a ratio de tener, pues eso, en torno a 1 o 2 oportunidades por cada 20, la realidad es que tienes que enviar muchísimo. Y la gente, muchas veces, quienes estáis del otro lado, no sois totalmente conscientes de ello y decís, jolín, me he cansado de enviar applications, he enviado 7 y no me han dicho nada. Bueno, eso es lo normal. Esto es como, a mí me gusta mucho el ámbito de, estoy metiendo aquí en off topic como una casa, pero me estoy aficionando mucho últimamente, yo creo que ya es superar los 30, la barrera de los 30 me ha llevado aquí, al ámbito del huerto. Estoy creando mi propio huerto y tú cuando coges una planta y la quieres germinar, de todas las semillas que hay, verdaderamente te acaban germinando como mucho el 30 o el 20%. Y en el ámbito del trabajo ocurre exactamente lo mismo. Es necesario tener cuidado, coger la semilla, cuidarla muy bien, y después tener la suerte de que salga. Puedes haberlo hecho todo fantástico y que no salga. Y con las applications ocurre exactamente lo mismo. Puedes haber hecho una application que sea fantástica, maravillosa, que cuadres perfectamente con el perfil y que aún así
pues por razones que uno no termina de comprender, nunca te llamen, ¿verdad, Celia? Sí, totalmente, totalmente, pero yo creo que es muy importante porque también trabajar, estar en recursos humanos, me ha cambiado un poco la visión de verlo todo, también el sistema de selección en la Unión Europea, y, por ejemplo, yo creo que es muy importante aplicar, porque incluso aunque te digan que no o no, nunca te lleguen a decir nada, en la Unión Europea crean muchas listas de reserva con muchos perfiles interesantes. Entonces, igual en ese momento no, pero ya es un poco también meterse en el círculo, estar ahí y que tengan tu currículum, porque igual hoy no, pero dentro de 2 años o 1 año necesitan esa persona y estás ahí, ¿sabes? Al final tienen tus datos de contacto. Muchas veces es como, no me han dicho nada o no me han llamado, pero realmente ellos sí que están ahí, o sea, sí que tienen tu perfil y sí que lo toman en consideración, entonces... Sí, incluso muchas veces lo que digo, presentar una candidatura espontánea es una muy buena opción, porque a pesar de que nos da un poco de corte cuando una persona es la propia que está pensando en candidatarse a algo, le voy a enviar esto, no hay ninguna vacante, no lo van a querer para nada, ya simplemente el hecho de ponerte en contacto con la autoridad contratante y el poder enviarlo ya está enviando muchos mensajes del tipo, verdaderamente estoy aplicando esto no porque me haya encontrado una vacante, sino porque verdaderamente me motiva mucho el poder trabajar con vosotros. Y esos son a lo mejor elementos que, por ejemplo, yo cuando empecé con mi carrera profesional no lo tenía para nada claro y después cuando he tenido que dar el salto al lado de quién contrata, dices, es que claro, una persona me envía el currículum, fantástico. Supongo que te habrá pasado un poco lo mismo, ¿verdad, Celia? Sí. Sí, además que dentro de la Unión Europea hay muchos tipos de contratos, ¿no? O sea, sí, puede ser lo que viene siendo oficial, que es lo que sería trabajador público como tal, que has pasado tu oposición, pero luego hay muchos otros tipos de contratos, ya sea como TA, como CA, pero incluso como interinos, ¿no? Que también es una forma de entrar un poco en la burbuja, ganar experiencia. Y eso sí que es mucho más flexible y son contratos que son mucho más cambiantes en las agencias o en las instituciones. Entonces, igual justo resulta que están buscando una persona y tú justo les envías el correo electrónico de, mira, estoy buscando trabajo, este es mi perfil, y es que les puede cuadrar. Entonces, nunca sabemos lo que están haciendo o lo que están buscando y, oye, es una oportunidad también muy buena. Bueno, hacedle mucho caso a Celia, que Celia sabe un montón sobre esto. Bueno, probablemente algún lista que esté del otro lado estará diciendo, bueno, Celia es internacionalista, se ha especializado en Unión Europea y has dicho que está trabajando en la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Bueno, para quien no le suene mucho, la EFSA, esta autoridad a la que me refiero, es quien se encarga de asesorar a las instituciones europeas y nacionales. También asesora a la propia ciudadanía y lo hace sobre aquellos riesgos que están vinculados a la cadena alimentaria. Fundamentalmente, para que os hagáis una idea, ofrece asesoramiento científico que es independiente y, en definitiva, bueno, pues se encarga de defender y de proteger a los consumidores. Pues probablemente estéis pensando, si ella hizo relaciones internacionales y después se especializó en Unión Europea, ¿cómo es que ha acabado trabajando en la EFSA en el área de recursos humanos? ¿Cómo surge la oportunidad, Celia? Cuéntanos. Pues mira, la verdad es que sí, es una pregunta que mucha gente se hace y mucha gente me hace. Para empezar, volviendo un poco al tema del principio de las agencias desconocidas. Las agencias al final necesitan muchos perfiles. Es verdad que en el caso de la EFSA, aunque sea una agencia científica y la mayor parte del personal, perdón, la mayor parte del personal sea científico, luego también evidentemente hay una parte de administración, ¿no? Ya sea bien pues finanzas, lo que sería pues, finanzas, recursos humanos o incluso relaciones institucionales, comunicación. Entonces, esos perfiles siempre se van a necesitar en todas las agencias, sea de alimentación o de lo que sea, de cualquier tema, ¿no? Luego yo cuando apliqué para el traineeship en la EFSA, pues a ti te manda a poner unas preferencias. Es verdad que la EFSA no es como por ejemplo, en la comisión, que si no me equivoco, tú si seleccionas unos apartados, automáticamente hay algunos que si no los has seleccionado, algunas DGs,
como que no miran tu application, ¿no? En la EFSA no. En la EFSA, aunque tú pongas tus preferencias, te pueden llamar perfectamente si ellos ven, perdón, que tu perfil puede cuadrar. Además, yo una de las opciones que puse fue análisis de datos, que es verdad que yo no tengo mucha experiencia en eso, pero mi puesto, yo estoy en la Head of Unit Office, que sería pues, la oficina del Head of Unit de Recursos Humanos, y sobre todo nos encargamos de análisis de datos, ¿no? También un poco de management, que sería pues la gestión de los distintos equipos, nos encargamos de la comunicación con otros equipos e incluso de la comunicación en los aspectos relacionados en recursos humanos con la comisión, o con otras instituciones. Entonces, al final, sí que un perfil como el mío, aunque no tenga un background 100% de recursos humanos, cuadra muy bien, porque sí tengo un conocimiento de lo que es la Unión Europea y cómo funciona la Unión Europea. Entonces, es verdad que muchas veces, cuando a mí me llamaron para este puesto, me quedé un poco desconcertada, porque tampoco lo entendía muy bien. Pero luego, cuando tuve la entrevista y hablando con ellos y me explicaron bien todo lo que iba, vi que yo sí que podía, que mi perfil sí que podía encajar. Y la verdad que estoy muy contenta porque estoy aprendiendo mucho de análisis de datos y de gestión, que creo que es algo muy positivo para mi futuro laboral. Entonces, yo estoy muy feliz, la verdad. No me extraña, es normal, vamos. Además, en un sitio tan bonito como Parma y tan agradable como para no estarlo. Bueno, Celia, una pregunta. ¿Cómo te enteraste de que existían estas prácticas? Pues yo me enteré gracias a Jepson, la verdad. Vale. Fuisteis vosotros los que... Porque para mí las agencias eran desconocidas realmente, ¿no? Gracias a vosotros yo me enteré de esta posibilidad y apliqué, porque me encanta Italia, o sea, es un país que me encanta. Y tenía la sensación luego que me ha reafirmado que es verdad esta sensación que tenía, que iba a ser como más personal, ¿no? O sea, y es verdad que al hacer prácticas en la EFSA es grande porque son en torno a 500, 600 personas seremos, es decir, no es una agencia, una institución pequeña, es grande. Pero para empezar, las prácticas en la EFSA son de 1 año. Es decir, es un periodo bastante largo para hacer unas prácticas que te da tiempo a llegar, a acostumbrarte, un poco ponerte en situación de lo que estás haciendo, aprender y un poco curtirte, ¿no? En plan de realmente sentirte cómodo y sentirte bien y seguro de lo que estás haciendo. Y luego, además, al ser así como más recogido en un sitio más pequeño y todo, creo que es muy personal, ¿sabes? Y se implican mucho en que estés a gusto, en que entiendas bien lo que haces, en explicarte el funcionamiento de la EFSA. Yo esa sensación la tenía un poco de las agencias cuando empecé a ver todas las oportunidades que había y realmente lo he confirmado de que es así, ¿no? De que hay una implicación muy grande por parte de los trabajadores de hacerte sentir cómoda cómodo, vamos, al trabajar en la EFSA y de que aprendas sobre todo. Me consta además que, bueno, con las demás personas que trabajan en la EFSA tienes una relación fantástica, ¿no? Estás ahí desarrollando amistades de estas que son, bueno, para toda la vida, ¿no? Sí, la verdad es que también la gente son muy majos. Es verdad que hay un tanto por ciento muy elevado de italianos y de griegos y de españoles. Gran parte de los trabajadores de la EFSA somos del sur de Europa, que no sé, no quiero meter un tópico, pero que puede que seamos un poco más dados a las relaciones sociales, ¿no? Y el ambiente que hay es muy bueno con todo el mundo, con las distintas unidades, yo, por ejemplo, tengo una relación muy buena con los guardias de la puerta. Estoy aprendiendo italiano, ellos solo hablan italiano y un poquito de inglés, entonces entre mi poquito de italiano y su poquito de inglés tenemos nuestras conversaciones de poquito a poquito. Qué bien, ya podemos aprovechar aquí para meter un pequeño consejo, así un pequeño truco que no tenía pensado introducir, pero recordad siempre, las personas más poderosas en cualquier institución son los conserjes, las personas de seguridad y quienes trabajan en la cafetería. Así que Es siempre verdad. con ellos. Es verdad, eso es verdad. Y además tienden a ser los más simpáticos. Sí.
En mi experiencia es una de las cosas que he sacado en limpio siempre. Bueno, Celia, sobre las prácticas, ¿te enteraste, supongo que a través del boletín, como estabas diciendo, el boletín que enviamos todas las semanas a nuestros candidatos con oportunidades? Y después, ¿cuáles son los pasos que seguiste? Bueno, pues en el caso de la EFSA, ellos utilizan, bueno, nosotros utilizamos una aplicación que es igual para todos los procesos de selección, tanto trainees como, bueno, interims, ¿no? Porque depende de una agencia externa, pero todos los que son trabajadores de la EFSA es a través de Taleo. Tú aplicas y te manda rellenar una serie de campos que la verdad que es muy detallado. Yo creo que es la application más concisa y detallada que he hecho de todas las que he aplicado. Y hace un rato, charlando con un compañero, me decía que es muy importante rellenar esos campos. Que es verdad que a la hora de training, bueno, se toman en cuenta, pero no tanto, pero sí a la hora de trabajar, para contratar trabajadores, es muy importante que se rellene bien todo eso. De hecho, comentábamos el método STAR, que creo que lo hemos dado contigo, me acuerdo de que nos lo has explicado, y él añadía la L a STAR, ¿no? Y decía que L de learning, de qué hemos aprendido, ¿no? Y que eso debe ser el método que tenemos que seguir, o que debe seguir una persona que quiera aplicar en la EFSA, o bueno, yo creo que es aplicable a cualquier institución, y que esté rellenando o que esté completando lo que sería la application. Luego creo que es algo muy importante es tener en cuenta las soft skills, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, en la EFSA tratamos mucho con perfiles científicos, pero creo que también es aplicable a cualquier otro perfil, ¿no? Que muchas veces hay personas que están formadas muy bien, tienen un background estupendo, unas notas estupendos, han estudiado, han trabajado, pero no saben trabajar en equipo, no saben tratar con las personas, no saben comunicar. Entonces, igual no nos interesa tanto perfiles, o a las instituciones no les interesan perfiles tan buenos si luego tienen unas competencias muy bajas a la hora de tratar con personas, ¿no? Claro. Entonces, o trabajar en equipos, porque al final en este ambiente se trabaja siempre en equipos. Creo que lo perfecto es buscar una balanza entre los dos puntos, ¿no? Por un lado, tener lo que viene siendo, pues sí, las competencias necesarias a nivel de conocimientos, pero también las competencias necesarias de skills, de cómo eres en el ámbito laboral. Es necesario conciliar muy bien, como dices, ese conocimiento técnico, lo que has hecho, sobre todo también, creo que, no sé si es la palabra que aplica, pero en mi experiencia y lo que he podido ver en mucha gente, el abordar las prácticas con cierta humildad a nivel humano, en el sentido de que aunque hayas hecho muchísimas cosas, que te haya ido todo súper bien y demás, llegar con tiento, con pozo, sin avasallar, porque verdaderamente al final pues acaba poniendo en su sitio a cada uno, ¿no? Y cuando una persona va con una actitud humilde y de querer aprender y de ser genuinos en el trato humano, independientemente de lo que hayas hecho, de las notas que hayas sacado, eso es lo que va a primar. Sí que hay instituciones que priman en algún momento el haber tenido muy buenas puntuaciones o ponderan al menos el haber tenido buenas notas durante la carrera, pero hay una cuestión que debo de clarificar aquí ahora, y es que eso no te lleva a terminar trabajando en las instituciones. Eso te puede ayudar a conseguir unas prácticas, pero la realidad es el tener una buena capacidad de liderazgo en el sentido de asumir la responsabilidad de tu trabajo, de ayudar a las demás personas, de trabajo en equipo, como decías, sobre todo en ambientes multiculturales, que es algo que se suele hablar mucho. Ay, me encanta trabajar en ambientes multiculturales, pero los ambientes multiculturales son muy complicados a nivel humano de gestionar. Entonces, Sí. te agradezco muchísimo, Celia, que hayas comentado esto, porque es muy importante. Claro que sí. Y decías otra cuestión sobre el método STAR, que bueno, es un método en general de contar las experiencias. Hay otro método, que es el que se conoce, como el método CARL, y justamente la L final es justamente por learning. Hay veces que lo incluye, hay veces que no, porque al ser métodos diferentes, bueno, se pueden retroalimentar,
pero hacedle caso a Celia con incluir la L aquí al menos respecto a la EPSA, porque os va a ayudar mucho, ¿verdad, Celia? Sí, 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 sin duda. Y también otro tipo de experiencias puede ser positivo contar, por ejemplo, hobbies o cuáles son tus intereses, porque al final, imagínate, a ti te encanta navegar y estás en un equipo de navegación, pues también eso indica o puede llegar a decir, pues mira, esta persona sabe trabajar en equipo, más allá de... Es formas de demostrar tus competencias también, más allá del ámbito profesional, ¿no? Que muchas veces como que podemos ser reticentes a poner nuestra ámbito personal, pero en parte al final afecta, ¿no? Porque es un poco, no puedes separarlo. Pues tienes toda la razón, Celia. La verdad es que es muy importante incluir estos hobbies, porque aunque suene atópico, de sí, incluid los hobbies, que habla mucho de vosotros. El hecho de que una persona, por ejemplo, haya hecho, pues no sé, que haya sido árbitro durante un tiempo, pues habla de la resiliencia, la capacidad de comunicar con otras personas, de, bueno, hacer frente a situaciones adversas, pues, yo qué sé, por ejemplo, el atletismo, con la disciplina, con el, bueno, pues... el esfuerzo que hay que hacer para estar continuamente trabajando, o yo que sé, incluso hacer esquí, que habla mucho también de la otra persona, la persona que está al lado, o incluso si te gusta la jardinería y los huertos, estas cosas nunca se saben, ¿no? Pero es muy importante incluirlos y bueno, y también verificad muy bien qué tipo de hobbies incluís, ¿no? Sí. Pero porque es eso, ¿no? Pensad en lo que se puede leer a partir de ello. Te agradezco muchísimo todo lo que me acabas de decir y me gustaría dar el paso al siguiente punto. Ya nos has explicado que debemos de cumplimentar muy bien todo lo relacionado con el application form. ¿Cuál es el siguiente paso que deberíamos de llevar a cabo? Bueno, el siguiente paso que deberíamos llevar a cabo es, una vez que se cierre en el caso del periodo de práctica, se cierra la convocatoria, entonces pues eres notificado de si estás dentro, si has cumplido un poco los requisitos, ¿no? Evidentemente, pues yo creo que todos sí, porque no, vamos, no es difícil. En el caso de la EMSA, por ejemplo, no es necesario un máster para hacer prácticas, pero es verdad que si miras el tanto por ciento de personas que aplican y que son seleccionadas, creo que como en torno al 90% tienen un máster. No es obligatorio o no es, sí, no es obligatorio, pero sí que es un plus y sí que buscan gente que igual tenga ya un poquito más de experiencia. Luego, también importante comentar que las prácticas en la EFSA no son solo para personas nacionales de los Estados miembros, también pueden aplicar personas que sean fuera de la Unión Europea, porque al ser una agencia enfocada al ámbito científico, pues buscan un poco también esa red de networking, porque si al final tú eres mexicano o mexicana y trabajas aquí un año de prácticas, luego te vuelves a tu país, estás en la agencia o llegas a trabajar, al final son contactos, redes de contactos que se crean. Entonces, pues luego sería esperar a que te llamen, a que seas seleccionado. Pasaron muchos meses desde que apliqué hasta que me avisaron. Bueno, tuve 2 entrevistas, ¿no? Una sería como en marzo o abril, más o menos, y luego otra en julio. Y este caso, yo hablando con muchos compañeros que están también de trainees, se vio en muchos casos. Es decir, mucha gente en un primer momento les llaman para una unidad, les hacen una entrevista y resulta pues que igual tu perfil no encaja o están buscando otra cosa que tú no les puedes ofrecer, pero posteriormente les llamaron de otra unidad y perfectamente. Es decir, que a veces no nos desanimemos, que yo fui la primera que me puse súper triste y me desanimé cuando me dijeron que no, porque a veces llegar hasta la entrevista, o sea, es como ya casi es el final, ¿no? Pero bueno, que puede haber más oportunidades. Es verdad que quedas como en la lista de... Si haces una buena entrevista, aunque no te seleccionen para ese puesto, te dejan como en la piscina, ¿no? En la pool de candidatos y te pueden llamar para otros puestos. Eso está también pues muy bien, creo yo. Y luego, pues una vez que pases la entrevista, es verdad que en ciertas ocasiones hay gente que le pueden pedir hacer una entrevista grabada anterior a la entrevista con la persona, que sería responder unas preguntas sencillas, y es un poco pues también para ver cómo se... Pues un poco igual para descartar. Creo que eso es cuando tienen más candidatos
que se ajusten, pues un poco ese es el primer filtro, ¿no? Antes de la entrevista. Y luego ya, pues una vez que haces la entrevista, si te seleccionan, pues ya te avisan y ya es todo muy, pues, muy rodado. La verdad que hay las personas que se encargan de los trainees en recursos humanos son encantadoras y están siempre dispuestos a ayudarnos. Luego a mí una de las mejores experiencias es la comunidad que hay, somos aproximadamente unos 80 trainees. Este año van a ser más incluso, o sea, va a haber más oportunidades. Entonces, se crea como un grupo, no sé, unas sinergias, es muy, muy bueno y es una parte muy positiva. Al final también encontrarte a gusto en el sitio en el que estés y con gente que te apoya y que te comprende. Qué bien, qué bien. Las entrevistas son sencillitas, ¿verdad? Para que la gente no se asuste. Que suena 2 entrevistas y parece que, uff. Sí, sí. No, son entrevistas sencillas. O sea, no son muy difíciles. Yo es que las dos que tuve fueron muy distintas, es verdad, ¿no? Pero básicamente te hacen un poco, pues, tus conocimientos generales o, por ejemplo, sé que sí que te pueden preguntar en cosas relacionadas con la seguridad alimentaria o la EFSA, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que está en Legal y a ella le preguntaron que dijera 3 casos del Tribunal de Justicia relacionados con seguridad alimentaria o con alimentación, ¿no? Entonces, sí que puede tirar un poco más por ahí, saber que conoces el tema. Evidentemente, saben que tenemos un perfil junior de trainees y que tampoco conocemos de manera perfecta lo que es la EFSA o lo que es nuestro ámbito de conocimiento, ¿no? Pero sí que sepamos situar dónde está la EFSA o qué es la EFSA, pero no son difíciles. Genial. Pues muchas veces una persona piensa en que te pueden hacer preguntas de todo tipo y al final lo que le interesa conocer a la otra parte es hasta qué punto tú le conoces a ella. Sí. ¿Qué sabes de ella? Porque eso es lo que va a permitir también no solo favorecer un mejor soft landing en la agencia o en la institución que sea, sino además demuestra mucho la motivación. Así que muy bien, Celia. Bueno, y cuéntanos, ya estamos casi terminando. ¿Qué es lo que más te gusta del trabajo que desarrollas en la EFSA? Pues a mí lo que más me gusta del trabajo es, primero de todo, conocer cómo funciona el ámbito de recursos humanos en la Unión Europea, porque es verdad que para mí era muy desconocido, tampoco me lo había planteado nunca, pero tiene muchas vertientes. Nosotros dependemos de la Comisión Europea, entonces al final nos guiamos por todas las directrices, la misma regulación y todo. Entonces creo que para mí ha sido un proceso de aprendizaje muy, muy grande de cómo funciona la Unión Europea en el ámbito laboral. También yo me encargo, bueno, yo no, pero en el equipo en el que trabajo nos encargamos del presupuesto, que para mí es algo que me está gustando mucho, saber cómo se maneja porque al final recursos humanos es donde se destina la mayor parte del presupuesto, ¿no? Pagar lo que es el staff. Entonces me ha gustado mucho conocer cómo se hace, las previsiones, porque al final tú tienes que hacer un poco previsiones, este mes espero a estas personas, de tal, no sé qué, lo manejas con otras unidades. Me gusta mucho trabajar con otras unidades, trabajamos con Finance y también pues con las que se encargan pues, del presupuesto, como Corsair o no sé si esto en verdad tiene relevancia, pero sí, me gusta mucho colaborar con otras personas y también saber de su trabajo, ¿no? Porque al final es tener contactos y conocer, porque al final tú vienes aquí a aprender. Igual resulta que llegas en una unidad, empiezas a trabajar y luego acabas en otra porque resulta que te interesa más y que se adapta más a lo que estás buscando o descubres algo que no sabías que te gustaba. Vamos, que en definitiva son unas prácticas en las que estás aprendiendo continuamente y en las que estás haciendo cosas que después te van a permitir posicionarte mejor cuando quieras dar el salto a otras instituciones, en el caso en el que te apeteciese. Sí. Por ejemplo, en el tema de análisis de datos que te comentaba hace un poco, estoy aprendiendo muchísimo a manejar bases de datos, que creo que es algo muy, muy necesario en el ámbito, bueno, cualquier ámbito, pero en el ámbito europeo se usa mucho, entonces me está viniendo genial. Además de utilizar otras herramientas que se usan a nivel de las instituciones europeas. Entonces está muy bien. Además, cabe destacar que la EFSA busca perfiles
para que apliquen del ámbito administrativo, ¿no? Como puede ser el mío, o gente que haya estudiado economía, derecho. Es verdad que en esos aspectos estamos más, nos faltan más perfiles. Entonces yo animo a todas esas personas que no se vean desmotivadas muchas veces por decir, pues es que la EFSA se dedica al ámbito científico, Claro. es que, porque sí, pero no, pero necesitamos a muchas otras personas. Además, una cosa muy positiva es que la EFSA tiene agencias hermanas. Entonces, al final, hay una conexión entre esas agencias y es muy fácil moverte entre ellas. Luego, pues igual eres trainee en una y te puede salir una experiencia profesional, una oportunidad, perdón, o profesional en la otra. Sabes que hay una conexión muy buena entre las agencias. Desde luego es estupendo, como buen contacto con las instituciones y como una manera de dar un salto cualitativo en tu carrera, porque es lo que dices, es un año en el que un año te da para aprender muchísimo. No es a lo mejor como otras, que también está muy bien, pero que son 5 meses, y que cuando estás cogiéndole un poco el gusto a aquello ya se acaba. Sí. Y después también reforzar una cosa que has dicho y que has puesto en valor, creo que fantásticamente, que es el hecho de que, aunque veáis que una determinada agencia, una determinada institución, a priori realiza una serie de funciones, no la cataloguéis única y exclusivamente por eso. No penséis que en la EFSA únicamente trabajan biólogos, ni trabajan veterinarios, ni trabajan perfiles excesivamente ligados ni químicos, ligados al ámbito estricto sensu de la seguridad alimentaria, sino que verdaderamente hay gente de todos los perfiles. Esto es algo es algo que ocurre en todas las instituciones. Por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea es una de las instituciones más diversas desde el punto de vista de perfiles, porque es necesario trabajar en auditoría en muchísimos proyectos relacionados con cualquier tipo de ámbito. Así que, bueno, tenedlo en mente. Bueno, Celia, ahora sí, ya llegamos a la última de las partes de la entrevista, en la cual te quiero hacer una pregunta que le hago a todas las personas a las que entrevisto y que normalmente me decís que es la más complicada de todas, que es la de intentar contribuir a generar procesos positivos en la vida de las personas que nos están escuchando. Y para eso me gustaría preguntarte cuál es el mejor consejo que te han dado alguna vez en tu vida. Es una pregunta difícil, Carlos, pero yo creo que un poco volviendo a lo que decíamos al principio, hay que llamar a muchas puertas y hay que aplicar y aplicar y aplicar. Mi padre siempre me dice, el no ya lo tienes. Y eso es verdad, el no ya lo tienes, porque si no haces nada, nadie te va a llamar. Entonces, lo importante es aplicar, aplicar, aplicar y también perder la vergüenza, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos un poco acobardados o sentimos que, bueno, ¿y qué puedo aportar yo? Pues sí, sí que podemos aportar mucho y sí que podemos contribuir en muchos aspectos, ¿no? Porque al final somos carne fresca, como nos dicen aquí, ¿no? Sois carne fresca a darnos ideas. Y la verdad es que ellos el staff nos toma muy en consideración nuestras ideas y quiere que realmente nos desarrollemos. Pero claro, muchas veces nos podemos sentir un poco como acobardados o pequeños. Entonces yo el consejo sería, el no ya lo tienes, así que intenta ir a por todo y intenta que no te dé vergüenza. Que yo a veces creo que es un poco difícil porque nos sentimos como, bueno, yo soy muy joven o tengo poca experiencia, pero esos serían mis 2 consejos. A por todas y que el no ya lo tenemos. Pues nada, todo el mundo hacerle caso a Celia, incluido yo también, porque muchas veces te da, esto ya es lo comparto casi personalmente, que como que te da a lo mejor cosa llamar a alguien para preguntar alguna cosa, para decir, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo, yo qué sé, qué experiencias tenéis en este caso concreto? Y al final, vamos, esto me pasaba sobre todo al principio cuando empecé mi trayectoria profesional y al final te das cuenta de que llamas a la gente, tocas las puertas y evidentemente siempre hay gente que no te va a contestar. Pero muchas veces ni siquiera es una cuestión personal, es simplemente que no ven el mensaje a tiempo. A mí incluso, debo decir que me pasa ahora que de repente, yo qué sé, recibo algunas veces tantos mensajes o tantos correos que se me queda algo perdido y después me da muchísimo apuro. Pero cuando entre medio de todo esto, de contactas a gente y demás, hay muchísimas personas que están encantadas de ayudar porque justamente cuando ellos empezaron también les
¿También les ayuda a alguna persona, pues haciendo un virtual coffee o simplemente dando algún consejo? Así que hacerle muchísimo caso a Celia porque es un consejo muy, muy valioso. Y animo mucho a que aplique la gente a la EMSA, porque por un lado, como te he comentado, están buscando muchos perfiles o que aplique perfiles más del ámbito de administración, véase pues, economía, comunicación, relaciones internacionales, recursos humanos. Y luego es que la vida en la EMSA es maravillosa. Tenemos un huertito, Carlos, nosotros también. Bien, me voy a ir para la EFSA una vez. Sí, sí. Y luego, pues hay, por ejemplo, ya, bueno, esto es un poco, ¿no? Para animar a la gente, pero hay muchos grupos de fútbol, de canto, de navegación, de voleibol. Incluso hay competiciones entre las agencias. Se juega la final del fútbol en Portugal, Carlos, de las agencias, por si quieres ir a verlo. Entonces la vida luego es muy, muy entretenida y la experiencia también de vivir en un país distinto como Italia y todo, y aprender de las instituciones desde una agencia es un punto de vista distinto, pero muy, muy positivo. Pues nada, oye, me voy a apuntar eso de la competición. Nosotros acabamos de tener esta semana aquí en Portugal, pues nosotros estamos en el Instituto Pedro Nunes, que es un instituto tecnológico bastante grande donde tenemos la sede y compartimos sede con la Agencia Espacial Europea, que bueno, que ya creo que es sobradamente conocida. Y esta semana justamente hemos tenido el campeonato de ping-pong. Y bueno, no voy a hablar mucho de cómo ha ido, porque ha ido un poco escaldado, pero a lo mejor para esa del fútbol, oye, me puede ir un poco mejor. Pues mira, a ver si te animas. Bueno, aunque la EFSA es muy buena, ¿eh? Debo decir. La EFSA es top, ¿no? Sí, sí. Bueno, Celia, te agradezco muchísimo todo tu tiempo, que hayas compartido con nosotros esta experiencia y por supuesto que nos seguimos viendo porque al fin y al cabo hay muchas cosas con las que trabajar, pero bueno, en nombre de todas las personas que estarán viendo esto ahora mismo desde sus casas, agradecerte, como te digo, todos los consejos y el tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias a vosotros porque me habéis ayudado mucho también y me encanta trabajar con vosotros. Y muchas gracias por la oportunidad de contar mi experiencia y animo a todo el mundo a que aplique a la EFSA o a otras agencias. Pues nada, ya sabéis, todo el mundo ahora a ir preparando todos los documentos e ir preparando también las motivations según nos ha dicho Celia. Bueno, Celia, muchas gracias y nos vemos muy pronto. ¿Vale? Gracias, un abrazo, Carlos, adiós. Ci si dice un sacco di bugie e si sprecano un sacco di energie, ma è l'Europa che ce lo chiede.